del apóstol Juan. Vamos a ir verso a verso, capítulo a capítulo a través de él. Y yo espero que sea de una bendición hermosa. Yo espero que Juan no tenga tantos palos preparados como Santiago y Corintios, porque yo quiero darle un poco de descanso a sus corazones, pero Dios sabrá, Dios sabrá. ¿Quiere ir conmigo ahí? Juan capítulo 1, versículo 1 al 18, se llama el prólogo, y es un momento en que Juan escribe para presentar lo que él va a hablar en el resto del libro, y dice de la siguiente manera, Juan capítulo 1, versículo 1 al 18. En el principio era el verbo. Perdón. No tenemos nursery hoy porque lo estamos pintando. Si su niño se pone un poquito, usted sabe, incómodo o algo así, sabe que lamentablemente, pero en el lobby sí tenemos aire acondicionado, la predicación se está dando allí, puede sacar sillas, se sienta allí tranquilo, no es problema. Perdónenos que no tenemos el nursery hoy, ¿ok? Volvemos y perdónenme. Juan capítulo 1, versículo 1 al 18. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio, perdonen que me perdí yo aquí, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Diga conmigo, todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Pero qué hermosa es la gracia de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿Cuántos de esos hay hoy aquí? ¿Cuántos de esos hay hoy aquí? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son nacidos de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Ha sido Dios bueno contigo cada día mejor. Amén. Gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, el que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Esa porción ahí le llaman el prólogo, la introducción que Juan hace a lo que va a escribir. La cadena CNN comenzó esta semana una serie investigativa que se llama Finding Jesus, o Encontrando a Jesús. El rating está espectacular. No necesariamente es una pieza contra el cristianismo, pero si usted ve History Channel o algo así, se va a dar cuenta que todo el tiempo están intentando decir que la Biblia es mentira y que los cristianos lo que predican es mentira. ¿Okay? Entonces, CNN no está necesariamente yendo en contra de Jesús en esa ocasión, pero sí nos permite entender los ratings que hay un hambre de muchos. Mucha gente tiene hambre o de conocer a este Jesús o de buscar alguna razón para negarlo y destruirlo. ¿Okay? De conocer a este Jesús o de negarlo
y destruirlo. Deepak Chopra, si usted alguna vez ha visto, yo no sé si se dice así en inglés, pues yo lo digo como lo leo, lamentablemente. Deepak Chopra, él es un hindú, si no me equivoco, oriental. Está en Estados Unidos hace muchos años, es un gurú de autoayuda. De hecho, Oprah lo lleva cada rato allí, los libros de él son bestsellers en New York Times. Escribe un libro que aparece por ahí, búsquelo, está en Walgreens, no lo compre por favor. Dios, lo puede comprar, lo puede leer, para que vea lo que la gente está escribiendo. Deepak ha escrito muchísimos libros acerca de hecho uno de los más famosos de él era Too Many Lives, algo así, que habla acerca de la reencarnación. Estados Unidos, que es un país cristiano, ya se comió el cuento de los gurús hindús. Eso comenzó en los 60, cuando vino la invasión británica, que es una nación cristiana, pero yo quiero que usted sepa que el evangelio se puede perder así. El evangelio se puede perder así. Si los padres cristianos entienden que sus hijos, por haber nacido en su casa, son convertidos, el evangelio se pierde en una generación. ¿Me escuchó? Sus hijos son pequeños saquitos de pecado y usted le tiene que enseñar el evangelio y ellos se tienen que convertir a Cristo. Es tu y mi responsabilidad criar a nuestros hijos en el temor a Dios, que cuando vean en casa nuestra vida sepan que esto es cierto. Y así cuando tú y yo pasemos, va a haber una generación en Arecibo que sigue doblando sus rodillas al Señor. Estados Unidos lo perdió, Europa lo perdió, y por eso estamos viendo todo lo que estamos viendo, todo el movimiento que hay en contra de la moral y la ética cristiana. Eso no va a parar. No va a parar porque nuestras naciones perdieron el evangelio. Y en los años 60 nuestros jóvenes, que ya son ustedes por ahí, se daban los trips de ácido, LSD, que vendían los Beatles en la canción Lucy in the Sky with Diamonds. Busqué la primera letra de las 3 palabras, Lucy in the Sky with Diamonds, LSD. Eran los trips de ácido más terribles que se dio a la gente para poder llegar a una espiritualidad que la iglesia cristiana le había negado. Porque el hombre tiene hambre de Dios. El hombre tiene hambre de algo trascendental fuera de esta vida. Como la iglesia se murió, los jóvenes salieron a buscar otra cosa. Entonces ahora tenemos el problema de droga, tenemos el problema de la sexualidad libre, con todas las consecuencias de los matrimonios rotos, las familias rotas, el AIDS, todo lo que usted ve por ahí. Y una de las cosas que trajeron los Beatles al mundo fue que cuando ellos estaban en este revolú del ácido y las cuestiones, si usted es joquero de ese tiempo, se va a acordar de Pink Floyd. Pink Floyd era música bien larga, las canciones eran de 14 y 15 minutos. Se tocaban en unos bares en London para que los muchachos llegaran, se dieran el trip de ácido, se tiraran al suelo y se fueran por ahí para arriba, porque la música era repetitiva y sin parar. Entonces le ponían unas luces bien fuertes, nada diferente a lo que pasó hace 2 semanas allá en San Juan, los Electric Show, esto que está haciendo Kurz, pues la música electrónica reemplazó eso, es la misma bobería. Los muchachos van, se meten algo, y entonces las luces de neón, la música pounding, lo que hace es que se los lleve enredado. Lo que sale después de ahí no tiene idea. Si usted quiere preguntarme un día, pregunte. Y va a saber lo difícil. Y nuestros muchachos están buscando experiencias, lamentablemente. Porque no le hemos dado lo que le tenemos que dar. Nosotros como iglesia, ¿por qué usted cree que yo paré un momento y hablé el anuncio de los niños y del currículo de niños? Porque nos toca a nosotros pasar la bandera del evangelio a nuestros hijos. Dios nos ha prometido que este evangelio es para nosotros y nuestros hijos, pero nos toca a nosotros trabajar con nuestros hijos. ¿Alguien me entendió hasta aquí? Así que abuelos y padres, nos toca a nosotros, porque nuestros hijos, igual que usted y que yo, tienen hambre espiritual. Y los Beatles trajeron, sobre todo John Lennon, la fama de un gurú. Un gurú tenía el nombre, se me olvidó, pero no importa lo que diga, que es igual. Ruhu Hachafacha Badwa. De hecho, yo lo vi una entrevista que hicieron con el año 67, 66. Este hombre fue el que le enseñó a nuestros jóvenes a meditar trascendentalmente. Agarrar un viaje de ácido e irse por ahí
a buscar el centro de su... Y de hecho vi una entrevista donde dos locos de estos corrieron desde Inglaterra en carro hasta Grecia y fueron a la isla de Patmos, donde Juan escribe sus libros, para ir allí a darse un trip de LSD. Niños criados en el Evangelio. Niños criados en el Evangelio. Y Estados Unidos abrazó toda ¿cómo le digo? La cultura oriental. Entonces ahora por eso usted puede ver que donde quiera, pues aparte de usted hacer ejercicio, le van a dar clases de yoga. En la industria donde yo trabajo, donde quiera, cuando usted va a hacer algo, pues también viene una clasecita de yoga, como si fuera algo inofensivo. El yoga no es inofensivo. El yoga no es inofensivo. ¿Alguien me está escuchando aquí? El yoga busca activar unos puntos de energía espiritual fuera del plano de Dios. En toda entrada al mundo espiritual fuera de la mano de Dios se llama ocultismo. No importa cómo te lo vendan. Sí, te vas a relajar un montón, claro que sí. ¿Sabes qué? La Biblia también habla de que medites en su palabra de día y de noche y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestro pensamiento y vuestro corazón en Cristo Jesús. Si buscas una espiritualidad alterna, espíritus que no son de Dios van a bregar en tu casa. Ay, mi madre, todo lo que yo estoy haciendo, yo no he llegado a la predicación. Pero es Dios, no importa. ¿Me entendió? Que le quede claro que hay montones de iglesias en Estados Unidos que dan cursos de yoga por las tardes. Sí, porque es que se nos fue de control esto. Se nos fue. Entonces, la teología oriental, si lo quieres decir, el supernaturalismo oriental se metió acá. Deepak Chopra es el gurú mayor que tiene Estados Unidos para esto. Oprah, que se llama cristiana, que tiene su propio network y que es la mujer más vista, la mujer más poderosa en el mundo del entretenimiento de Estados Unidos, ha dedicado todo su trabajo, diciendo que es bautista, todo su trabajo a decir que hay muchas maneras de llegar al cielo, que Jesús no es la única. Y ella es una de las que, cuando esa mujer lleva un libro, lo pone allí, rapidito en el New York Times bestseller, se vende. Cuando un libro está en el New York Times bestseller es porque se está vendiendo de verdad. Deepak llevó a Eckhart Tolle. Eckhart Tolle tiró un libro, no recuerdo el nombre ahora, igualito, hablando de cómo tú puedes conseguir dentro de ti el propio Dios que te va a hacer crecer. ¿Okay? De hecho, el yoga es sencillamente para tú conectarte con el universo del cual tú eres parte, para tú lograr todo lo que tú quieras. Ocultismo. Ocultismo. No se meta ahí. Y hay un libro de Deepak que está por allí en Walgreens, se llama El Tercer Jesús. Escuche la descripción del Tercer Jesús. Este es el New York Times que escribe la descripción. ¿Quién es Jesús? En el Tercer Jesús, Deepak Chopra nos provee una respuesta edificante y retadora a nuestras creencias. No hay un solo Jesús, escribe Chopra. Hay tres. El primer Jesús es un hombre de carne y hueso que vivió 2000 años atrás. El segundo Jesús es una persona que nunca vivió, pero es una figura creada por la iglesia para representar miles de años de teología y enseñanza cristiana. Detrás de estas dos imágenes está el tercer Jesús, un místico radical, como Bahasha Hachachajata. Esa es la idea. La idea es decirle a Estados Unidos y al mundo occidental, sí, el Jesús que ustedes miran no es otra cosa que un gurú, y son muchos gurús y todos te van a enseñar lo mismo, a que medites para que tú te encuentres con tu propio Dios que eres tú. Y eso es lo que le escribe ahí. Maestro místico radical, el tercer Jesús, que le enseñó a sus seguidores cómo cambiar el mundo. En contra de la predicación de Jesús de que Él es el único camino al Padre. Entonces la idea oriental que se está vendiendo en todo el mundo ahora es que no hay uno, hay muchos. Jesús es uno de los caminos. Pero de hecho no es al Padre tampoco, es al universo. Es que tú escuchas a alguien decir el universo conspiró contra mí. Es
que están obviando decir que Dios está bregando en el mundo. Y cada vez que alguien dice, el que yo coja enviando algo por Facebook de esto, lo voy a tirar con ese jarro que está ahí. Te envío vibras positivas. Dejo toda la negatividad. El universo conspira contra mí. Esos son pensamientos orientales. Yo soy positivo, yo te envío vibras positivas y tú las recibes. Tú las recibes y tú sales bien en la vida. ¿Alguien me está escuchando hasta ahí? Tenga cuidado lo que usted se mete en la cabeza. Tenga mucho cuidado. Los primeros 3 siglos de la historia de la iglesia cristiana, la era cristiana, esos primeros 3 siglos de la era cristiana, se invirtió los obispos de la iglesia, los pastores de las iglesias que usted lee en el Nuevo Testamento. Los primeros 3 siglos se invirtieron en debatir lo que los escritos cristianos decían acerca de Jesús. Cuando Jesús sube al cielo y se quedan los 12 apóstoles, ellos escriben. Yo quiero que usted esté bien claro, porque entre las cosas que dicen es que la Biblia no sirve, porque la Biblia se escribió en esos primeros 3 siglos, y esos 3 siglos había gente que estaba escribiendo lo que quería para que la iglesia, eso es lo que está diciendo Deepak Chopra, que la iglesia construyó un Jesús. Yo quiero que usted esté bien claro con esto. Los libros que están en el canon de la Biblia que usted tiene en la mano o que estén en su casa, y yo espero que no esté empolvadita. Yo creo que esté bien desempolvada y bien marcadita. Y esos libros que están ahí, la iglesia con mucha conciencia se aseguró que los libros que quedaron escritos ahí fuesen escritos entre el 0 al 60 después de Cristo. Asegurarse que gente que estuvo de testigos cuando ocurrieron los eventos, o gente que escribe para los testigos del evento. El Evangelio de San Marcos, Marcos le escribe la biografía a Pedro. Juan estuvo allí, Mateo estuvo allí, Lucas escribe lo que los primeros cristianos hablaron. Así que la iglesia dijo, solamente vamos a tomar nuestra teología, o vamos a tener nuestra concepción de quién es este Cristo, de lo que digan esas personas que estuvieron con Él. Porque vieron las cosas que nosotros no hemos visto, entendieron cosas que nosotros no entendemos y nos las dejaron escritas. Por los próximos 2 siglos, hasta el siglo III, la iglesia estuvo trabajando con su concepción de Cristo, porque es una concepción muy difícil. Eso se llama en teología la cristología de la iglesia. Así que cuando Deepak Chopra dice que la iglesia se la inventó, es una mentira. La iglesia no se la inventó, la iglesia trabajó con los textos de la gente que lo vio. ¿Alguien está conmigo? ¿Está aquí? Pablo claramente nos habla de la resurrección. Yo se lo leí en 1 Corintios cuando él dice, y si Cristo no hubiese resucitado, cerramos la puerta y nos vamos, porque significa que lo que estamos hablando es mentira. Pero si Cristo es el Hijo de Dios, tuvo que haber resucitado de los muertos. Entonces Pablo empieza a decir, y hubo más de 500 personas que lo vieron, muchos de ellos todavía viven hoy. Cuando Pablo está escribiendo la carta a la iglesia de Corinto, dice, si usted quiere verificar, le doy los nombres. Pero el mundo no quiere saber de Cristo por lo que Cristo representa. Y eso es lo que Juan nos viene a hablar. ¿Quiere seguir? Ok. ¿Por qué? Porque la iglesia estaba luchando esos primeros 3 siglos. ¿Quién es este Jesús? ¿Era solo un hombre talentoso, un místico, como dice Deepak? ¿O es Dios? Porque él clamó que era Dios, Hijo de Dios, Dios mismo. ¿Cómo es esto posible? ¿Para qué vino? Aún más, porque el mundo está tan empeñado en probar que Jesús no es quien dijo que es. Le voy a decir por qué. ¿Está conmigo? Diga uno. El mensaje de Cristo es, escúcheme, en extremo radical y controversial. El ser humano no quiere escuchar lo que Cristo tiene que decir. El hombre tiene una concepción de sí mismo, de su gran capacidad, de su gran intelecto, de su poder. De hecho, todo lo que tiene se lo dio Dios. Por eso nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios. Su autodeterminación. Y cuando el hombre piensa en sí mismo como lo más grande que hay, y viene Cristo y se presenta como ese que está sobre todas las cosas, la determinación, la concepción que tenemos de nosotros mismos se quiebra.
Porque el mensaje de Cristo requiere que yo no sea mi propio Dios. Requiere que yo someta mi voluntad a otro. ¿Me entendió hasta ahí? ¿Me entendió hasta ahí? La gente no quiere saber de Cristo porque la gente no quiere someterse a nadie. Porque ningún adulto que usted conoce quiere que le digan lo que tiene que hacer. La gente quiere hacer lo que le dé la gana. Y cuando llegan y se presentan frente a la palabra, encuentran a un Jesucristo que hace demandas sobre mi vida. Demandas éticas, morales, espirituales. Me dice, así son las cosas, este es el que manda. Dios es el creador de todas las cosas y yo vengo a representarlo para que tú lo conozcas. Por lo tanto, ¿por qué la gente quiere salir de Jesús? Porque la mejor manera de rechazar el mensaje es matando al mensajero. ¿Me entendió? Así que si decimos que Jesús es una mentira, pues matamos el mensaje. Pero la mejor manera de aceptar el mensaje, escúcheme bien, es aceptando al mensajero. Yo creo que tengo gente aquí que ha aceptado el mensaje del Señor. ¿Sí o no? Juan escribe esto específicamente para este propósito. Dejar este libro que tú y yo vamos a ver este resto del año, lo más seguro. Dejar claramente establecido que Jesús de Galilea, la persona de carne y hueso, que ellos conocieron físicamente, con quien tomaron café, jugo y pan de los sidrines. Y frieron unos mozzarella sticks y toda la cuestión. ¿Entendió? Que esa persona con quien hablaron, con quien caminaron, ¿ok? Que esa persona no era solamente un ser humano de carne y hueso, sino que era el Cristus, el Mesías, un Salvador prometido por Dios en todos los miles de años en que se escribe el Antiguo Testamento. El famoso Emanuel que dijeron los ángeles cuando aparecieron en el cielo esa noche, ¿se acuerda? Que es Emanuel, Dios, dígalo, Emanuel, Dios con nosotros. ¿Qué significa? Juan quiere que tú sepas que Cristo es la personificación de todo lo que el Dios invisible es y afirma. Repítelo conmigo porque quiero que te lo aprendas. Cristo es la personificación de todo lo que el Dios invisible es y afirma. El hombre se alejó de Dios en el Edén. Y durante todo el proceso del Antiguo Testamento Dios venía hablándole al hombre. Sobrenaturalmente le hablaba, el hombre escribía. El hombre vio maravillas de parte de Dios, pero el hombre no podía ver a Dios. Porque la distancia entre el hombre y Dios por el pecado era muy grande. En el Edén cerraron esa puerta. El que estuvo el viernes sabe de lo que estoy hablando. Y el que no estuvo el viernes no lo sabe. Viernes, 8 de la noche, clases bíblicas, aleluya. Su pastor se prepara para que todos ustedes lleguen, 8 de la noche, después que ha descansado, comido. Llegue por ahí, traiga un termo de café y me da un poco a mí, pero no se quede en su casa. ¿Está bien? El viernes, ¿cuánta gente estuvo? ¿Cuán bueno estuvo? Ay, bendito, no estuvo bueno. Se acabó. ¿Cuán bueno estuvo? Bendito sea el Señor. Estuvo bien bueno. Bendito sea el Señor. Yo no puedo ver a Dios. El hombre no veía a Dios. Dios estaba haciéndose entender por las leyes que le daba al hombre. Algunos milagros que ocurrieron a través de los años. Pero llega un momento donde el hombre necesita escuchar qué es Dios, qué va a hacer, cuál es su carácter. Dios se metió en un cuerpo para comunicarse con nosotros de una manera que nosotros lo podemos entender. Yo puedo entender el verbatim, alguien que habla, que me muestra el carácter de Dios. Así que la última revelación, por eso la Biblia dice en Hebreos, el primer versículo de Hebreos dice que Dios, habiendo hablado mucho a través de los profetas, en este último tiempo nos vino a hablar a través del Hijo. Y ya no hay más revelación de parte de Dios. Este es Dios, es el Rey del universo y Él exige total fidelidad. Y Él va a darte todo lo que tú necesitas. No esta tierra, la eternidad. ¿Alguien está conmigo? Está ahí. Y Él exige la adoración que Él se merece.
Y para que el hombre lo entendiera, para que el hombre tuviese una concepción total de quién es ese Dios que está en el mundo espiritual al cual no podemos llegar, Él mismo bajó y se vistió de un cuerpo para mostrarnos quién es Él. Juan utiliza su libro específicamente para probar que Cristo es la personificación del Dios invisible. Por lo tanto, usted tiene 4 evangelios en su Biblia, ¿verdad que sí? ¿Usted se lo sabe cuáles son? Vamos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los primeros 3 le llaman sinópticos. Sinópticos se parecen mucho, son paralelos, si lo quiere decir así. Los evangelios sinópticos, usted los lee y usted va allá desde cuando le hablaron a María y desde cuando le hablaron a Elizabeth, ¿verdad? La mamá de Juan el Bautista, y entonces cuando nació y cuando los ángeles aparecieron y el niño pequeño, y después que se va y llega allá a Egipto y vuelve, y entonces cuando Herodes los quería matar en ese tiempo, después cuando llega y a los 12 años van al templo y se pierde, y ellos van todos en una secuencia cronológica. ¿Está conmigo? Y usted va a ver cómo el primer año de Cristo, más o menos los mismos milagros, los mismos discursos. Mateo trabaja más con los judíos, Lucas trabaja más con los griegos, Marcos, yo no me acuerdo ahora, después hablamos, pero es por ahí. A los romanos, Marcos, gracias por eso, tú eres un santo. Yo tengo un apuntador aquí al frente, gloria a Dios. Entre José Miguel y Mami me salvan todos los días. Entonces están ahí y todos ellos van en una secuencia lógica. Entonces usted va a ver que los 20 y pico de capítulos que tiene Mateo, si no me equivoco, 16 que tiene Marcos, creo que 20 y pico más tiene Lucas, son capítulos que tienen un balance lógico entre el nacimiento, el ministerio de 3 años y el día final, ¿no? El tiempo de la semana de la crucifixión y todo ese tipo de cosas. Juan no es así. De hecho, Juan no va en cronología tampoco. Juan escribe un libro que comienza con Cristo adulto. Nos lo va a presentar adulto. No porque él no entienda que el nacimiento es importante o no. Pero es que Juan quiere tocar un tópico. Este Cristo es el Hijo de Dios. Cristo es lo que dice que es. Y yo estuve ahí y yo lo vi. Y Juan entonces va a escoger diferentes momentos que usted los puede o no los puede ver en los otros 3 evangelios. No los pone en orden cronológico. Hay mucha gente que empieza a decir, la Biblia es un embuste, esos 4 libros no se llevan. Son material diferente, son constancias diferentes y tienen propósitos diferentes. Y Juan agarra ciertos milagros que los vamos a ir viendo uno a uno, y él no los agarra solamente para que usted vea una u otra cosa que Mateo y Lucas quieren enseñar, particularmente para que veamos que Jesús es Dios, porque Jesús es dueño de la naturaleza, del hombre, de la enfermedad. Así que él escoge ciertos tópicos y los trae de acuerdo a su discreción y los pone allí. Comienza con él de adulto, pero Juan hace algo que los otros no hacen. No solamente él comienza con los otros de adulto, sino que en los primeros 18 versículos que acabamos de leer nos lleva antes del nacimiento y nos lleva al principio de la creación. Todos los demás lo estaban mirando. De hecho, Mateo habla de la cronología física de Cristo, porque los judíos necesitaban escuchar de dónde sale este tipo, porque ellos siempre bregan con los apellidos. ¿De dónde? ¿Padre de quién? ¿Hijo de quién? ¿Abuelo de quién? Y si eres de Abraham y eres de David, por lo menos por ahí empiezo. Pero Juan no tiene que ver con eso. Juan dice, te presento al Jesús adulto, pero un momentito, te voy a decir de dónde él viene. Olvídate de Belén, olvídate de Nazaret, olvídate de Galilea. Vamos al principio. ¿Está conmigo? Está. Y lo próximo que vamos a ver en Juan es que mientras todos los demás libros son bien balanceados con respecto al tiempo que dedican a cada cual, 2/3 partes de los 16 capítulos se dedican a la semana de la crucifixión. O sea que Juan va corriendo por unos milagros escogidos para que veamos que Él es el Hijo de Dios porque tiene el poder de Dios. Recuerde, Jesús es la personificación de Dios. Por lo tanto, tiene poder sobre la naturaleza. Tiene poder sobre los elementos. Tiene poder sobre la muerte. Y después que dejó claro que Él viene desde antes de la fundación del mundo y que Él tiene el poder de Dios porque Él es la persona de Dios, entonces Juan se dedica, para esto fue que vino. Y 2/3 partes, más de quizás 9, 10 capítulos del libro son específicamente de la última semana.
Porque Cristo vino a morir por ti y por mí. Dale un aplauso al Señor, por favor. Esa última semana es la revelación del carácter de Dios y el plan de Dios. Que aunque Dios tenía todo el derecho por justicia de enviarnos al infierno por causa de nuestro pecado original, el plan de Dios siempre ha sido amarnos y salvarnos aun cuando no lo merecemos. Y por eso Él ama al mundo. Por eso ese texto tan hermoso está en Juan. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si estuvo el viernes sabe de lo que yo estoy hablando. El que no estuvo el viernes no lo sabe. Está hoy perdido. Amén. ¿Qué dice el prólogo? ¿Qué dice el prólogo? Juan sencillamente nos enseña algunos conceptos. Yo voy a ir bien rápido sobre él. Esto es uno de los pasajes más difíciles de entender en la palabra, uno de los más utilizados para crear falsa doctrina. Porque en esos pequeños 18 versos, casi todo lo que es la cristología, la teología de Cristo de los primeros 3 siglos de la iglesia se basan. Juan es el que más claramente dice que ese hombre con quien él anduvo, con quien comió, con quien se le recostó en el pecho, ese hombre es Dios, no es meramente un hombre. Y en ese prólogo, yo le voy a hablar dos o tres frases rápido del prólogo. Juan nos dice lo siguiente, ya conmigo, dígalo conmigo, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ese Jesús estaba con Dios y era parte de Dios, o era Dios completo, mejor dicho, desde el principio. Cuando Juan dice en el principio, ¿dónde más usted ha visto esa frase? ¿Dónde? Génesis 1:1, que dice en el principio. ¿Usted cree que Juan escoge esas palabras al azar? Juan está hablándole a sus lectores, esos judíos que conocían todo el Antiguo Testamento, y le dice, allá en el momento donde todavía nada estaba creado, en el momento donde el reloj del tiempo empezó a contar, antes de eso la eternidad, lo que llaman la eternidad pasada, en donde no hay tiempo, allá donde no hay tiempo, el único que no puede vivir en el tiempo, porque está fuera de él, es ¿quién? Dios. Él es el eterno presente. Y Juan nos dice, allá en el principio, el día que prendieron el reloj, Cristo ya estaba allí. Porque Jesús es Dios. Repita conmigo, Jesús es Dios. En el principio era el verbo y el verbo era Dios. Dice, pero ahí no dice Jesús, dice el verbo. Pues más adelante Juan nos aclara que el verbo era ese que él había visto y con quien había estado, ¿no? Así que lo primero que nos dice es que Cristo estaba en Dios y era Dios desde antes que toda esta historia comenzara. Juan lo está diciendo, no miren a Cristo como una mera persona. Él estaba allá atrás. Segundo, cuando dice, era el verbo. ¿Qué significa verbo, gente? ¿Qué lo diferencia usted de los animales? Bueno, no sé, hay algunos que no se diferencian mucho. Pero hermano, no, cuando le dé coraje con alguien no diga, animal. No haga eso. Lo está degradando un montón. ¿Sabe dónde ha llegado la teología incorrecta del ser humano? Cuando usted quiere rechazar a Dios, escuche bien, cuando usted quiere rechazar a Dios, usted rechaza toda la teología que está en la palabra. Y la palabra dice que Dios creó al hombre a su ¿qué? Cuando crea toda la creación, la dice que Dios habla. ¿Qué dice que hace Dios? ¿Qué dice que hace? Y dijo Dios, y fue hecho. Dijo Dios y fue hecho la palabra. Dijo Dios. Entonces, cuando todo se crea, están los árboles, están los animales, todo tiene vida, todo vive. Pero en el momento que va a ser al hombre se detiene, lo hace diferente, lo forma con sus manos, sopla de su propia vida. Por eso Eclesiastés dice que Él puso en nosotros eternidad. Eso no está en el resto de la creación. Oh, gloria a Dios. Solamente en ti, en mí, está ese llamado a la eternidad, a la trascendencia de lo que tenemos aquí. ¿Usted está conmigo? ¿Y qué hizo Dios diferente con nosotros que con los demás? ¿Empezó Dios a hablar con los perros?
¿Hablaba Dios cuando visitaba el Edén con los leones? ¿Con quién hablaba? Una de las cosas que nos hace diferente a la creación, aunque los científicos estén buscando otras cosas, es que nosotros tenemos la capacidad de comunicarnos con el habla. Y usted va a ver en toda la palabra que eso es una característica de la divinidad de Dios. Superlativa a la nuestra, ¿no? Nosotros hablamos y lo que hacemos es que nos comunicamos. Dios habla y su palabra sale y dice la Biblia que no vuelve atrás sin hacer lo que fue para lo que fue enviada. O sea que usted de vez en cuando le dice a su hijo, vete y recoge la basura. Usted habló y su hijo hace... O sea que sale, la palabra vuelve y te dice, venga, que aquí nadie me escucha en esta casa. Y su esposa y su hijo siguen viendo televisión. Y al último usted va aquí, nadie me hace caso. Y agarra la bolsa de basura y la lleva afuera. Porque su palabra no siempre hace lo que usted quería. De hecho, se metió en la iglesia estos últimos 20 años una necesidad de decir que lo que tú declaras con tu boca se hace. Eso no es de nosotros. Esa es la particularidad de Dios. Lo que Él declara se hace. No lo que yo declaro. Mucho cuidado. Eso es irnos al orientalismo, donde yo soy Dios. La gente no entiende lo que se metió en la iglesia. Se metió el pensamiento de los 60 en la iglesia y queremos tratar de aclimatarlo a la Biblia. Así que lo que yo envío con mi boca solamente comunica algo, pero no es efectivo. Pero Dios no. Y cuando Dios nos menciona que Él en el principio era el verbo, vamos a comenzar por aquí. Cuando yo quiero conocerte a ti, ¿qué yo necesito hacer? Yo te puedo conocer bastante la manera que tú viste, ¿verdad? Donde vive, las cosas que hace. Pero llega el punto que si tú quieres conocer a alguien, no meramente de hola, mi nombre es Gadiel, si el mío es Juanchito, todo bien chévere. En el día que tú dices, yo necesito saber quién tú eres, vamos a profundizar. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Antes de hablar, ¿qué hacemos? Colamos café, gente, vamos a bregar. O sea, con calma, bien hecho. Usted cuela café, usted corta queso y después hablamos. No me corte queso, Lili no está hoy, por eso es que puedo decirlo. ¿Usted no cuela café? Pues no hablo con usted. Gloria al Señor. ¿Qué usted hace para conocer a alguien? Hablar. Usted se sienta, usted se olvida del resto, se sienta frente a la persona y vamos a conocernos. Para eso es el tiempo del noviazgo, no es para otra cosa. Para hablar. Ay, qué aburrido, pastor, pues eso es lo que hay. Si te pones a hacer otra cosa, después no conoces al tipo y cuando te casas, entonces tú dices, ¿con quién me casé? Pues si nunca usaste el tiempo para lo que era. ¿Alguien me está escuchando? Hay una técnica para hablar bien importante, es hacer preguntas. Y si usted pone a una persona lo suficiente, esta me la enseñó Lili a mí, en todas las entrevistas que hizo en su vida de trabajo, me dice, Gadi, lo que tú tienes que hacer, mano, y brega brutal. Tú es que la persona se sienta cómodo. Después que se siente cómodo, déjalo que hable. Entonces la gente llega bien seria y yo saco el resumen, empiezo a leer, háblame de esto. Y después digo, ay, tú tienes nene. Si se entrevista conmigo un día se echó esto, pero dale. Y tú tienes nene, y entonces esto y lo otro. Y me echo para atrás y saco el resumen para el lado. Y la gente empieza, ¡guau! Y ¡guau! Y al jato empiezan a salir culebras y leones por ahí. Y empieza a salir y el jefe que yo tenía un sinvergüenza y siempre te digo, te hizo eso. Cuéntame. ¡Guau! ¡Guau! ¡Ja! Fuera. ¿Tú quieres conocer a alguien? Como es, no como se aparenta, como es. Déjalo que hable. Cristo es el verbo de Dios. ¿Tú quieres conocer a Dios en su profundidad? Deja que Cristo te lo muestre. Dale un aplauso al Señor. Dale un aplauso al Señor, vamos. Dale un aplauso a Él. Y lo que ese verbo hace es tan fuerte que no es como el tuyo y el mío. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y luego dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres.
El plan eterno de Dios era hacer la creación y vivir con su creación. Y Cristo es la expresión de Dios. Por lo tanto, cuando dice en el principio, Dios creó los cielos y la tierra y dijo, sea la luz. Y sea la luz, no es una cosa mágica. Cristo creó la luz. El verbo. Para nosotros nuestra palabra es un sonido, para Dios no es una persona. Es Él mismo operando. Es Él operando. Sea la luz, Cristo fue e hizo la luz. Por eso dice Juana, y Juan nos está explicando Génesis 1. Por Él todas las cosas fueron hechas. Y no solamente las dejó ahí, eso se llama deísmo. Deísmo es un modo de pensar teológico que dice que Dios hizo todo esto y se fue corriendo y se fue al Hawái espiritual a beber piña colada y está dejando a los hombres que hagan lo que les da gana aquí y que si tú lo necesitas tú lo llamas un día. ¿Usted no ha visto a la gente en la calle? Que todos hacen lo que le da la gana en la vida. Viven como le da la gana, hablan como le da la gana. Pero el día que tienen un problema, ay Cristo, en el nombre de Jesús ahora. Papito Dios ahora. Porque su teología, su pensamiento real es que Dios está lejos y que lo traigo cuando yo lo necesito, después se va. Pero la Biblia dice que Cristo creó todas las cosas y Él es la vida de los hombres. Yo quiero que usted sepa que usted esta mañana abrió sus ojos, sí. Y usted dio una respiración y usted está aquí ahora vivo porque Cristo sostiene tu vida. Y dice que toda la vida de los hombres está en Él. Todo lo que hay creado fue por Él. Juan nos está diciendo, Él hizo, porque Él es el verbo. Él es la intención de Dios. Y la intención de Dios es un cuerpo, una gente, una sociedad alterna que le dé la gloria y la honra a Él. ¿Lo crees o no lo crees? Y entonces Juan dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Ahí comienza Juan a decir lo que pasó. Aquel que estaba en el principio, luz verdadera, escúcheme bien por favor, luz verdadera venía a este mundo. Ahí Juan nos va explicando que Dios vino a ponerse cuerpo para poder expresarse a los hombres, para que los hombres entiendan la realidad espiritual y se vuelvan a ella. Cristo, aquella luz que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho. Pero el mundo, repita conmigo, vamos, no se me duerma. Repita conmigo, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. Y Juan está claramente diciendo, escuche bien, dice, aquella luz que alumbra a todos. ¿Cuántos? Todo ser humano que nace en esta tierra tiene conciencia puesta por Dios. Todo ser humano tiene hambre espiritual puesto por Dios. El deseo de la religión en buen sentido, el acercamiento a Dios, está en todo ser humano. Que es el mismo deseo de espiritualidad que está explotando este mundo fuera de Dios. El deseo de buscar a Dios, el deseo de ver mi eternidad. El deseo de conocer lo que hay, Dios lo puso. Jesús alumbra a este mundo, pero escuche lo que dice Juan. La luz venía, pero el mundo no quiso saber de Él. Y aunque todo hombre, los que están afuera hoy haciendo lo que le da la gana, los que están viviendo una vida salvaje sin Dios, todos tenemos la luz de Cristo alumbrando y llamando. Pero ¿sabes qué hemos decidido hacer? Taparla. La luz venía, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. El mundo, diga conmigo, el mundo no le conoció. Y finalmente nos dice, y aquel verbo, repítalo conmigo, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Ahí en el prólogo es que Juan comienza la historia de Jesús en la tierra. Aquel verbo, Dios, creador, la expresión de Dios en la tierra, se vistió de carne, caminó con nosotros. Juan caminó con Él. Juan comió con Él.
De hecho, en una parte dice, y vimos su gloria como la gloria del unigénito. Juan fue uno de 3 que subió a un monte, y en el monte vino la presencia de Dios y se abrieron los cielos y Cristo fue transfigurado en su gloria. Hubo una puerta de entrada al mundo espiritual, y escucha la voz de Dios cuando dice, este es mi Hijo amado. Juan no está escribiendo por lo que le dijeron o contando una historia de mentira. Juan dice, esto yo lo vi y vimos su gloria como la gloria del Hijo de Dios. Yo lo vi, yo caminé con Él, yo comí con Él, yo vi lo que hacía y yo tuve las experiencias. Por eso te las estoy escribiendo, para que sepas quién es Él. ¿Cuál ha sido y sigue siendo el resultado de la llegada de Cristo a la tierra? ¿Cuál ha sido el resultado de que Dios se vistiera de hombre y llegara a la tierra? Escúchame bien. No importa lo que diga Deepak Chopra, lo que diga el Hashash, o lo que digan los ateos, o lo que diga quien quiera. Solo hay 2 caminos. Yo le dije el viernes aquí, voy a buscarlo y lo voy a poner ahí porque yo quiero que usted lo vea. En el trabajo donde estoy está un misionero de la Alianza Cristiana. Él ha sido misionero en Jordania por 4 años y ahora fue misionero. Está en Barcelona, España, por 3 años y 4 años. Cada 4 años le dan un año de sabática. Viene a Puerto Rico, trabaja acá, descansa y lo regresan. Y me dice, yo lo comenté el viernes aquí. Me dice, mira, allá la gente no es ni atea. La gente sabe que Dios existe. Escuche esto, gente. Me busca en el iPhone de él, yo creo que era iPhone, el teléfono, que guilluso no es. Y busca una foto en una calle en Barcelona. Y usted ve la pared y dice, Dios me da asco. Dios me da asco. Me dice, el issue de ellos no es si Dios existe o no. Ellos saben que existe y no quieren tener nada que ver con Él. A lo suyo vino, mas lo suyo no lo recibieron. Ese es el estado de rebeldía del ser humano contra Dios. Quiero que usted esté claro en esto. Ese es el estado de rebeldía del ser humano contra Dios. Y no importa cuántas filosofías te digan que el hombre tiene una bondad inherente, claro que tiene una bondad inherente, si él fue hecho imagen y semejanza de Dios. Y aunque estamos llenos de pecado, al menos todavía una lucecita de 2 watts nos prende. Al menos algo. Pero nosotros, Romanos capítulo 1, Pablo habla exactamente lo mismo. Nosotros hemos decidido agarrar la prueba de que Dios existe, la prueba de que Él hizo todo lo que hay, la prueba de que estas cosas no pudieron comenzar solas. Es una necedad pensar que un mundo tan hermoso y complicado salió solo. De que hay un diseño en todo esto, y para que haya diseño e inteligencia, para que haya inteligencia tiene que haber una persona. ¿Alguien me está escuchando? Es el argumento más importante en contra del ateísmo. La única manera de decir que Dios no existe es decir que esto se creó solo. Deja un guineo encima de la mesa a ver si se convierte en 1,000 pesos. No va a ocurrir. No puede. No puede. Matemáticamente imposible lo que quieren hacer. Pero mucho más allá del ateísmo. Cuando este hombre me enseña eso, dice, Dios da asco. Ellos saben lo que Él viene a pedirle. Ellos saben lo que Él quiere. No lo quieren. Yo voy a cerrar con esto. Yo quiero que usted me escuche. Solo hay 2 caminos cuando leemos Juan capítulo 1 del 1 al 18. El primer camino dice, repítalo conmigo por favor. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Porque hay gente que insiste en negar la existencia de esa luz que los alumbra. Porque dice la misma palabra que sus vidas son tan oscuras que no quieren ser expuestos por la luz. ¿Por qué el crimen usualmente ocurre de noche? ¿Por qué el adulterio en una pareja ocurre a escondidas en un motel? ¿Por qué?
Porque no quieres ser ¿qué? Descubierto. ¿Por qué apagas la luz para hacer algo que no está bien? ¿Por qué te escondes en una esquina? La Biblia dice que el que no tiene problemas con sus hechos está a la luz del día sin problema. Y cuando Cristo, que es luz, viene a alumbrar a los hombres dicen, vete, que van a ver lo que yo hago. Pero es que ese es el punto, es que no puedes seguir haciendo lo que haces, te vas a destruir, vas a tener tu perdición eterna. No me importa, salte de mi vida. Así que una opción que el hombre siempre ha seguido es decirle a Dios, no te quiero conmigo, me das asco. Y hay una segunda opción, está también envuelta ahí. En 18 versículos Juan nos ha hablado toda la Biblia. Y dice, repítalo conmigo, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquellos que buscan, aquellos que escuchan, aquellos que creen. La luz de Cristo operando en su vida, la Biblia dice que se le da la virtud, el poder de ser injertados en Cristo, como se injerta una mata externa, una rama externa a un tronco saludable, para empezar a recibir la vida de ese tronco en esa rama. Ser injertados en Cristo, y como Él es el Hijo, nos convierte a nosotros en hijos de Dios. Denle un aplauso al Señor, por favor. Escuche, estos son los que aceptan la revelación, el verbo, la revelación que Dios ha hecho de sí mismo, que nos llama en amor a volvernos a Él para darnos la vida en abundancia que tanto anhela nuestro corazón, y que nos negamos a nosotros mismos cuando vagamos lejos de Dios. Y yo le ruego en esta mañana a esta iglesia, no hagamos como el mundo hace, que sabe que Él existe, pero se empecina, se obstina en no reconocerlo, porque no quiere cambiar sus caminos. Escúchame bien, decide por Cristo mientras hay tiempo. Cierra tus ojos conmigo, por favor. Bendecimos el nombre del Señor. Y damos gloria y honra a ti porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Porque tú eres bueno. Tú has hecho cosas hermosas con nosotros. Bendecimos y adoramos tu nombre y damos gloria y honra a ti. Santo, yo te doy gracias, Señor, por esta hermosa mañana y el tiempo que me has permitido hablar tu palabra. Yo te pido que esta palabra, que es tan profunda, que nuestra mente no puede agarrar completamente, haya sido al menos expuesta de una manera que nos haga entender que ahí está contenida toda la verdad de la palabra. Que Cristo no es meramente un hombre, no es un gurú, no es una mentira. Un documento válido de una persona que estuvo con Él. Nos dice lo que vio, lo que le fue revelado a su corazón. Y lo puso por escrito. Y al final de todo el libro, allá en el capítulo 16, nos dice, y he escrito estas cosas para que sepáis que Jesucristo es el Hijo de Dios. Yo te ruego que en este viaje que vamos a comenzar, nosotros podamos volver a encontrarnos con Cristo. Que podamos quitar toda basura que el mundo ha puesto sobre la imagen de nuestro Señor. Que podamos volver a doblar nuestro corazón a Él. Que podamos entender que hay un solo camino, una sola verdad, una sola fuente de vida, que se llama Jesucristo el Señor. Ojos cerrados, si hay alguna persona en este lugar que no conoce a este Señor, la palabra de Dios dice, como lo leíste ahí, a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre. Creer en su nombre en el mundo antiguo, el nombre significaba los atributos, la persona, las cualidades de esa persona. Por lo tanto, si crees que Jesucristo no es un mero hombre, sino Dios mismo vestido, que vino a la tierra a mostrar el camino que nosotros nos habíamos perdido. Y nos dice, tú tienes que creer que yo soy el rey de este universo, tienes que volver a mí, tienes que doblar tu voluntad a mí y vamos a restablecer relación. La Biblia dice que a todos los que creen les da la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y eso es un encuentro que cada persona tiene que tener de carácter individual. Y si hoy tú estás aquí, tu corazón late fuertemente y sabes que te ha hablado la verdad,
quiero que sepas que hoy la luz de Cristo te ha alumbrado. Y tú puedes decidir hoy apagarla. De hecho, no la puedes apagar, obviarla, taparla de alguna manera para que no haga hueco en tu corazón. Pero si tu corazón te dice: yo necesito una relación con ese Dios, ahí donde estás, no te voy a pedir que pases acá, pero ahí donde tú estás, yo te ruego que tú levantes tu mano y alguien va a ir donde ti y va a ayudarte a orar para que tú te encuentres con este Dios, para que comiences una vida junto a nosotros o a cualquier lugar que puedas ir a buscar a Dios. ¿Habrá alguna persona en este día que ha escuchado la palabra que yo he hablado? ¿Habrá alguna persona que dice: yo necesito a ese Jesús del que tú estás hablando? Solamente levanta tu mano y vamos a ir donde tú estás. Alguien va a ir contigo, te va a ayudar a orar, nada más. ¿Habrá alguien hoy? ¿Habrá alguien hoy? Bendecimos tu nombre. La iglesia me ayuda a orar un segundo. Bendecimos tu nombre, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor Jesucristo. Damos gloria y honra a ti, alabanzas y adoración, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. ¿Habrá alguien hoy? ¿Habrá alguien hoy? En mi corazón siento una urgencia de parte del Señor, así que no voy a detenerme. Señor, en el nombre de Jesucristo, salva los corazones. Salva corazones en necesidad. Si hay alguien aquí que sabe que necesita encontrarse contigo, yo te ruego en el nombre de Jesús, ten misericordia. Ten misericordia, que su corazón se vuelva a ti. Que su corazón se vuelva a ti. Padre, en el nombre de Jesús, santo eres Dios. Damos gloria y honra a ti. Si no quieres hacerlo así, al final puedes verme también y podemos hablar del Señor tuyo. Denle un aplauso al Señor en esta mañana. Damos un aplauso fuerte al Señor.